Buenos días, amados hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 5, versículos 1 hasta, vamos a ver a qué, vamos a leer hasta el 12, versículos 12, 1 al 12, versículos 1 al 12. En este momento busque en su Biblia Efesios capítulo 5, versículos 1 al 12. La Biblia dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Padre Celestial, bendito Dios, alabamos tu nombre en esta mañana y gracias, Dios, por esta epístola, esta carta enviada a la iglesia en Éfeso, pero que también tiene un mensaje perfectamente aplicable a nuestras vidas hoy en día. Gracias, mi Señor, por el texto de las Sagradas Escrituras y también por la promesa que hay de bendecir nuestras vidas, Señor, si lo aplicamos. Mi Dios, te pido que tu Santo Espíritu pueda operar en este momento y proveernos el pan que ciertamente necesitamos para que espiritualmente podamos estar bien delante de ti, tengamos un testimonio que te agrade. Gracias, mi Señor, por el mensaje. Te pido que me utilices, Señor, que el Espíritu Santo pueda utilizarme en esta mañana. Yo reconozco mi pecado, mi pecaminosidad, y por eso, Señor, en arrepentimiento te pido perdón y te pido que me dirijas en este momento, que pueda ser usado por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, estamos hablando en esta mañana y el tema de este mes es el caminar con Dios. Y ciertamente en esta mañana este mensaje habla acerca del andar del cristiano y tiene que ver con la conducta del creyente, tiene que ver con el caminar diario en que vivimos. Y ciertamente en este momento estamos viendo de que la carta de los Efesios, en los primeros 3 capítulos, pues nos habla de mucha doctrina. Hay iglesias que tienen doctrina y ciertamente yo creo que era uno de los propósitos de Pablo de que no solamente la iglesia se desempeñara bien en doctrina, sino que también pudiera tener una vida como iglesia saludable, que pudiera vivir lo que realmente teóricamente también ya habían conocido, pues ahora llega el tiempo de poner en práctica lo que han aprendido. Hermanos, lo primero que quiero hacer constar es que los cristianos deben andar en amor. La Biblia dice, aquí encontramos en el primer texto: sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
Imperativamente nos habla acerca de cómo nosotros tenemos que tener nuestro parecido con Dios, imitar a Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 11:1, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. El Hijo de Dios debe parecerse al Señor, debe imitar al Señor. Y encontramos que dice que nosotros tenemos que parecernos incluso en el amor con el Señor. Y no hay un texto, la verdad que cuando lo estaba estudiando yo pensé, este es el texto que va allí como anillo al dedo, primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 7 en adelante. Busca el texto, mi hermano. La palabra de Dios nos dice en primera de Juan 4:7, la Biblia dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Sí, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha permanecido en nosotros. Coyunturalmente hablando, hermano, no ha habido mejor época que esta época de pandemia para que mostremos el amor los unos por los otros, de compartir en el tiempo de necesidad, como en efecto estoy agradecido de pertenecer a esta iglesia, porque he visto y he palpado cómo se han preocupado los hermanos los unos por los otros. Y esto habla el amor a Dios, hermano, de cómo tenemos que estar pendientes los unos por los otros. El versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, otra prueba, hermanos, de que nos parezcamos es que cumplamos su voluntad, es que demos a conocer el mensaje de salvación, que otros puedan conocer el evangelio a través de nosotros, que a otros les resplandezca la luz a través de que nosotros vamos a estar hablando la palabra de Dios. Dice la Biblia en el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha perfeccionado en el amor, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues él que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermano, tenemos que dar testimonio de que Él está en nosotros, y si lo está, pues toca que podamos amar a nuestro hermano. Y aquí se pone de manifiesto que esa naturaleza de Dios revelada en la cruz del Calvario, al dar Cristo su vida por nosotros, también tiene que verse expresada en la vida de los creyentes, en nuestras actitudes. Y tenemos que tener también actitudes sacrificiales, ¿verdad?
de tal vez despojarnos de algo para que otros también puedan tener y hacerlo práctico en nuestra vida, hermano. Entonces, en el versículo 2, y buscamos aquí en Efesios 5:2, la Biblia nos dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y nos dice también, acto seguido, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Vamos a estar observando esto aquí, los cristianos, hermanos, ahora que nosotros hemos creído y que ya somos salvos, pues tenemos que andar en luz. Y andar en luz significa que nosotros tenemos que vivir una vida apartada, una vida separada del mundo, una vida en santidad. Y la doctrina de la separación hablada aquí debe ser práctica en nuestra vida, hermano. Muchas de las razones por la cual hoy en día el evangelio no tiene su impacto es porque aquellos que lo portamos, pues evidentemente no se está reflejando en nuestras vidas. Y seguramente el apóstol, consciente de que tenemos nosotros que ser portavoces del evangelio, estaba hablando a la iglesia en Éfeso. Y hermano, en esos días tenemos que ver cómo en la iglesia en Corinto tenían grandes problemas con la sexualidad y había tal grado de inmoralidad que dice en 1 Corintios 5 que ni aún se nombraba entre los incrédulos, entre los gentiles. Entonces, también he mencionado antes que cuando la palabra de fornicación se encuentra sola, habla de todo o cualquier tipo de inmoralidad sexual. Cuando la palabra fornicación se encuentra ligada con la palabra adulterio, pues ya ahí sí hay una diferencia. Ya la fornicación simplemente es el acto de sexual fuera del matrimonio, y el adulterio pues tener un acto sexual estando casado con otra persona. Entonces, pero cuando aquí se menciona así como lo vemos en este momento, estamos hablando de cualquier tipo de inmoralidad, hermano, y estamos en días, viviendo días difíciles donde la inmoralidad está a unos niveles efervescentes, donde usted puede ver tanto en todos los medios de comunicación y como en este mundo, salen a relucir hechos vergonzosos, donde usted puede notar cómo los que tienen oportunidad de estar en las cámaras de televisión, esto están a todas luces tratando de difundir que todo esto de la inmoralidad y de los homosexuales, los lesbianas y demás, como que no es pecado y que es lícito, cuando la Biblia habla de que sí es pecado y que es algo aborrecible por Dios. Y esto habla del tiempo en que viene el Señor, porque también se nos dice en este mismo versículo 3, relacionado, y habla de la palabra inmundicia, ¿verdad? Que habla acerca de como de una cosa podrida. Ya eso es lo que habla en el original, de impureza, de inmoralidad, de malas intenciones. Y hermanos, nosotros los creyentes pues no podemos estar observando ningún tipo de estas actividades en nuestra vida. Vamos a ser tentados, porque hermanos, si está aquí en la palabra del Señor, está aquí para advertirnos a nosotros, el pueblo de Dios, de que no debe ser parte de nuestra vida. Le invito a buscar la epístola a los Romanos, capítulo 6 y verso 19. Y hermano que me estás escuchando, si has sido presa
de pornografía o de cualquiera de estas actividades inmorales en el pasado, esto habla para que en el presente pues no sea parte de tu actividad diaria. Dice la Biblia en Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, en el pasado, en tinieblas, sin luz, fuiste tentado o participaste de este pecado. Y ahora, con tanto bombardeo que hay, pues también está allí tal vez Satanás operando, pero no debe ser parte, no debe ser parte del presente en tu vida. Tal vez, como dice en la epístola a los romanos, fue parte del pasado, pero no debe ser parte del presente. En este mismo versículo 3, la Biblia habla, dice, avaricia. Sí, hermano, habla de la codicia. Y a veces podemos caer en este pecado. Habla de personas que ambicionan y tener y poseer cosas cuando, hermano, tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora, como dice la palabra del Señor. Cuidado, porque a veces somos tentados, observamos cosas que tienen los demás y Dios nos ha provisto lo suficiente hasta hoy. Encontraba una familia de un hermano que no trabaja desde febrero de este año, y un hermano en Cristo que me topé en estos días y me decía, pastor, le miento si yo le digo a usted que me ha faltado el pan. Yo trabajé hasta diciembre del año pasado, me comentaba él, en el metro, en la línea 2, y allí hasta lo último, pero hice algo que me comentaba él. Le dije a mi esposa, ahora cuando me den la liquidación, lo primero que vamos a hacer es que voy a tomar el diezmo y lo voy a dar al Señor. ¿Puede creer, hermano, que me contaba él, ahora tenía meses que no lo veía y me dice, son una familia de 6 hijos. Y le voy a decir algo más. Y tengo, pastor, ahorita un bebé de 8 meses. Y Dios nos ha provisto. Y Dios nos ha sostenido. Yo, la verdad que haciendo sumas y todo en mi mente, ¿cómo puede ser Dios tan fiel? Y cómo proveyó o ha provisto en ese hogar. Entonces no nos llenemos de avaricia, de querer poseer y tener más. Dice la Biblia en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres, dice la palabra del Señor, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. El problema es que a veces no estamos contentos y estamos viendo cosas que no son la necesidad, pero que otros la tienen y que nosotros, pues ahí se despierta ese pecado de la avaricia, de la codicia. Entonces, la Biblia dice que estemos contentos con lo que tenemos, ¿verdad? También en el versículo 3, aquí en Efesios 5:3, está esta parte que dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Hay expresiones, hermanos, que nosotros como hijos de Dios hemos escuchado en el mundo y la gente las practica en el mundo y son parte de lo que la gente está acostumbrada a oír y a decir, pero a los hijos de Dios se nos dice, ni aún se nombre entre vosotros, y dice como conviene a santos. Ejemplo, voy a citar una para tener una idea de que hay cosas que nosotros no siquiera debemos repetir. Tal vez para el mundo es con facilidad un medio de querer pronunciarse, pero para los hijos de Dios no lo es así. Ejemplo, en la familia van a haber problemas.
La Biblia dice que es imposible que no hayan tropiezos. Sin embargo, nosotros, porque hayan tropiezos, no podemos incurrir en decir frases o mencionar cosas que pueden herir a la otra parte de la familia. Por ejemplo, decirle a un esposo o a una esposa, este matrimonio se acabó, ya nos vamos a divorciar. Pues esa es una expresión que dice la palabra del Señor aquí en el versículo 3: ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. El plan de Dios, ya usted y yo lo conocemos en cuanto al matrimonio, es para toda la vida. ¿Qué sentido tiene que ya usted le diga a su esposa, este matrimonio se vino, ya usted sabe, ¿no? Y comienzan a decir, se fue al no sé qué, y comienzan a decir tantas cosas que en el plano del mundo es típico escuchar este tipo de expresiones, pero aquí en Efesios 5:3 dice que expresiones como esa ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora, no conviene que entre los santos, que entre los hijos de Dios, mire, aparte de que eso lesiona a aquel ser que usted ha escogido para vivir toda la vida, porque es una lesión bien grave decirle eso. Siempre debe de haber la oportunidad para la reconciliación. Muchas veces se dice delante de hijos y demás, y esto afecta, hermano. Entonces dice como a santos, hermano. Nosotros ahora no somos cristianos, y es la razón por la cual dejamos de ser practicantes del pecado. Fíjese, hay más. En el versículo 4, no solamente dice eso, ahora pasamos del 3 al 4, dice, ni palabras deshonestas. Hermano, ya aquí raya esto contra cosas que nosotros los hijos de Dios debemos decir. Por ejemplo, obscenidades. Pues ya no. Y hay quien dirá, pastor, y hay alguien que habrá que entre nosotros, hermano, porque la palabra de Dios lo dice, yo lo repito, porque Dios no puso esto en la palabra de Dios por ponerlo. Hay quienes son tan descarados que dicen, pastor, se me salió. Hermano, ¿cómo se te sale algo si antes de decirlo ya el Espíritu Santo que opera en ti, que está en ti, ya te ha dicho que lo deseches? Hermano, tengamos cuidado porque aquí encontramos en el capítulo anterior, en Efesios 4:25, dice, por lo cual dice, desechando la mentira. Ya en cosas que hay que desechar, tenemos que desechar la mentira. No debe ser parte de la práctica nuestra. Dice, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En el 4:29 de aquí mismo de Efesios dice en el 29, ninguna palabra corrompida y ya salga de vuestra boca, sino solo la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, hermanos, ya cambia la manera de hablar nuestra y muchas veces vemos en el círculo de trabajo o donde nosotros nos desempeñemos a gente que es muy dada a tener esta práctica, pero usted, hermano, que ya conoce al Señor, que ya te resplandeció la luz, que ya no vives en tiniebla, mostramos a esta gente que necesita conocer la luz, que nosotros ya hablamos de una manera diferente, que ya nos hemos apartado del mal para vivir en una vida santa. Primera epístola de Pedro, capítulo 3 y versículos 10 y 11. Primera epístola de Pedro, capítulo 3 y versículos 10 y 11. Buscamos el texto en la palabra del Señor y nos dice aquí claramente, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal. Hermano, refrena tu lengua, ponle un alto y sus labios no hablen engaño, no hablen mentira. El 11 dice, apártate del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Entonces, hermano,
nos habla claro. Hay que dejar de mencionar palabras que no son correctas, necedades, palabras que se dicen y que no tienen, carecen de fundamento, son imprudencias, ya, palabras tontas, no debe, dice la palabra del Señor en Proverbios 14:7, vete de delante del hombre necio, porque él no hallará, porque en él no hallarás labios de ciencia, ya. Dice la Biblia también, aparte de necedades, truhanerías, gestos groseros. Hermano, es interesante ver que, te voy a decir algo que común hasta ahora veo, hay gente incluso que se toma fotos haciendo señas con las manos. Eso no es correcto, hermano. Y algunos creyentes he visto que hacen hasta con las manos símbolos de Satanás y cosas como esas, como a tono de burla. Y hermano, esto no es correcto. Nosotros que somos hijos de luz, pues no podemos estar haciendo uso de estas cosas. Truanería también habla de gestos groseros y palabras en doble sentido, y nosotros no podemos ser instrumentos de pecado, hermano. Ya, la Biblia dice en la epístola de Santiago, capítulo 3 y versos 9 y 10, dice, hablando de la boca, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. No es correcto, hermano. Nosotros, la Biblia nos dice que nosotros debemos comprobar lo que es agradable al Señor y no estar como antes participábamos, y tal vez en el pasado pues vivimos así, pero hermano, no debe ser parte de nuestro presente. Efesios 5:5, busca el texto. Efesios 5:5 dice, ¿no sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Importante el hecho, hermanos, de que aquí el apóstol Pablo está contrastando la vieja manera de vivir con los creyentes. Y el contraste entre incrédulos y creyentes nos dice que hay actividades que ya nosotros no debemos mantener. El andar del Hijo de Dios no debe ser como los pecadores del mundo. Y estos dos versos que nos encontramos aquí, 5 y 6, son una advertencia a nosotros de que nosotros no podemos comportarnos como los incrédulos. Los creyentes, incluso podemos ver en este texto, el versículo 5, hablando a creyentes allí, que nosotros, producto de que si obramos mal en nuestra vida, cuando comparezcamos al tribunal de Cristo, pues no recibiremos recompensa. Porque en lugar de haber dado un buen testimonio mientras estábamos en el cuerpo, pues no lo hicimos. Observa conmigo primera epístola a los Corintios, capítulo 3 y versos 11 y 15. La palabra del Señor cita aquí claramente que una vez que ya está el fundamento puesto en nosotros, nuestro Señor Jesucristo, ya no podemos operar así. Dice la Biblia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Una vez está puesto el fundamento de Cristo, empezamos a sobreedificar sobre ese fundamento, empezamos a trabajar, ¿verdad? Empezamos a hacer buenas obras, no para ganar salvación, sino para glorificar el nombre de Dios. Y dice el verso 12 aquí, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, que son las obras buenas, hermanos, que son las cosas que estamos haciendo con amor para Dios y por las cuales vamos a obtener
recompensa. Pero también aquí se sigue mencionando más obras. Y las obras que se mencionan son de madera, heno, hojarasca, que cuando van a ser probadas en el fuego, hermano, dicen en el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Es decir, cada obra que nosotros hagamos en esta tierra, allá en el tribunal de Cristo, cuando comparezcamos allá, ya quiero decirle que de este evento he hablado en otras oportunidades, y esto es cuando ya somos arrebatados y vamos al cielo. Van a haber dos eventos en los cuales nosotros, los creyentes, vamos a participar. Uno es el tribunal de Cristo, y ya siendo salvos allá, ya libres de condenación, libres de condena, vamos a comparecer allí, y allí van a retribuirnos recompensa, o bien vamos a estar avergonzados por no haber hecho lo que debimos haber hecho en esta vida. Entonces dice que serán probadas nuestras obras, van a ser sometidas a prueba. ¿Y cómo las va? Bueno, dice aquí la palabra del Señor que el fuego las probará. Y el versículo 14 en 1 Corintios 3 dice: si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, es decir, sobre el fundamento que es Cristo, dice, recibirá recompensa. Vas a recibir coronas. Coronas no es para que andes con ellas por la eternidad. Coronas para poderlas entregarlas ante el trono de nuestro Señor Jesucristo allá en su presencia. Entonces dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. No es que te van a lanzar al infierno porque ya estás en el cielo, pero vas a estar avergonzado, como dice primera de Juan 2:28. Si bien el mismo será salvo, dice la Biblia, aunque así como por fuego. Entonces, es importante que para qué vivir una vida donde no vamos a darle la honra y gloria a Dios cuando pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Entonces los incrédulos, sí, son mencionados aquí en el versículo 6, y nosotros no tenemos parte con ellos ni debemos vivir como viven ellos. Tenemos que vivir de una manera distinta, ya, porque si no, dice la palabra de Dios, a los que no han creído los va a alcanzar la ira de Dios por cuanto no se arrepintieron ni creyeron. Y la Biblia menciona listas por todas partes, en 1 Corintios 6, 9 al 11, Apocalipsis 21, 8, allá en Gálatas 6, Gálatas 5, 19 en adelante, donde dice, y manifiestas son las obras, y hay cantidades de listas donde hablan de los que andan haciendo actos abominables, de los incrédulos, de los fornicarios y de los hechiceros. Entonces nosotros, que ya hemos sido salvos, que ya hemos sido rescatados, tenemos que cuidarnos de vivir como vivíamos antes. Y por eso se habla del actuar, por eso se habla de la manera en que nos conducimos, por eso se habla del caminar. El andar del Hijo de Dios debe ser en la luz de Cristo. Nota lo que dice Efesios 5:8. Busca conmigo. Efesios capítulo 5 y verso 8. La escritura dice aquí, porque en otro tiempo erais tinieblas. Fíjate que habla de pasado, erais. En otro tiempo, no sé lo que era usted, hermano, pero la Biblia dice que erais. Habla de pasado. Mas ahora sois luz en el Señor. Y mire, hermano, no se nos sugiere, es un mandamiento aquí. Andad como hijos de luz, hermano. Hijos de luz habla de que nosotros pues no debemos practicar el pecado. Eso es lo que dice ser hijos de luz, no ser practicantes del pecado. Antes pues era la manera en que nosotros vivíamos, pero fuimos escogidos, hermano. Fuimos llamados a ser ahora un linaje, como dice en primera epístola de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, se lo dice, nación santa, un pueblo santo, dice, pueblo adquirido por Dios
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Veníamos, hermanos, de una vida de tinieblas que para qué, ni siquiera queremos acordarnos de esa vida, hermanos. Pero dice que para que anunciemos las virtudes. Bueno, yo te voy a decir algo que debe concordar con el mensaje del evangelio que debemos predicar. ¿Qué efecto tiene hablar del mensaje del evangelio si nuestras propias vidas no hablan de que hay un verdadero cambio? Ese es como el efecto que puede tener lo que dice en primera epístola de Pedro 3:1, cuando habla acerca que las mujeres que tienen, las hermanas que tienen esposos incrédulos, vamos a leer el texto, sin palabras puedan ser convencidos esos esposos. La Biblia dice aquí en primera epístola de Pedro, capítulo 3 y verso 1, busca el texto en las Sagradas Escrituras, aquí lo encontramos, 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, si me estás captando, hermano, una forma de testificar, una forma de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es que nuestro propio testimonio debe hablar primero. Y estas mujeres que habla la Biblia aquí, que tienen esposos que son incrédulos, ¿cuál va a ser el primer evangelio que van a ver sus esposos para ser convencidos de arrepentirse y creer en Jesús? Van a ser sus vidas santas, hermanos. Sus vidas enderezadas, las que van a hablarle a ese marido que no conoce la salvación, pero que está conociéndola a través de tus acciones. Entonces, hermanos, nosotros ahora, que como dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hermano, ha habido un traspaso, y ese traspaso es que nosotros hemos pasado de vivir bajo la potestad del maligno, allá cuando se dice en Juan 8:44 que nuestro padre era Satanás. Ya hemos pasado de estar bajo el dominio, bajo la potestad, bajo la autoridad de Satán, para ahora haber sido trasladado al reino. Ya somos parte del reino de su amado. Y como parte, hermano, ya no nos comportamos, hermano, ya dice, hay un cambio. Fíjate que en segunda epístola a los Corintios, capítulo 6 y verso 14, nos habla de que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo. Y aquí me encanta esta palabra que dice aquí, qué compañerismo. Y aquí nos habla no solamente de la relación de casamiento, sino simplemente incluso hasta de amistad. No lo enfoque simplemente que este texto habla de eso, ¿verdad? Habla también de la amistad, ¿verdad? ¿Qué compañerismo? ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla, hermano? Ni comunión ni compañerismo. No es que nos vamos a hacer una aureola y vamos a estar fuera de contacto con los incrédulos. No estoy hablando de eso. Pero si hay alguna relación que vamos a tener con los incrédulos, es para que vean la luz que hay en nosotros. Porque somos hijos de luz, hermanos. Aquí en el versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hermano, se van a evidenciar el fruto del Espíritu que se menciona en Gálatas 5:22, donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Biblia, contra tales cosas
no hay ley. Se van a empezar a ver todas estas manifestaciones en nosotros, hermanos, porque estamos viviendo lo que la palabra del Señor nos habla. Y en una manera, como dice en el versículo 10 de aquí, Efesios 5:10 dice, estamos comprobando lo que es agradable al Señor. Una manera de comprobarlo es empezar a saborearlo, es empezar a vivirlo, es empezar a tener una transformación que no habíamos tenido antes. Hermano, la prueba de ello es cuando nuestra manera de pensar cambia. Cuando ya ahora como hijos de Dios tenemos pensamientos que les son agradables, contrastando a los pensamientos que tenías antes de haber recibido a Cristo. Hermano, cuando había incluso momentos en que cavilabas, así como los fariseos con Jesús, ¿verdad? Ellos creen que Jesús no se daba cuenta cuando estaban pensando mal contra Jesús y Jesús estaba leyendo o tenía una lectura clara de cuáles eran sus pensamientos. Pues así es así con nosotros. El Señor puede ver claramente nuestros pensamientos, hermano, y deben haber cambios de que nosotros comprobemos lo que es agradable a Dios, que podamos tener pensamientos distintos, hermano, pensamientos como los que habla Filipenses 4:8, ¿verdad? Todo lo honesto, todo lo amable, todo, si hay virtud alguna, dice la palabra del Señor, en esto pensáis. También encontramos aquí, hermanos, en los versículos Efesios 5, capítulo 5 y versos 7, 11 y 12, dice, no seáis pues partícipes con ellos, verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y encontramos hasta cierto punto una reprensión de parte del apóstol para con la iglesia en Éfeso, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, hay una reprensión porque sí hay una vida que nosotros debemos de vivir y es que tenemos que agitarnos en la luz, no en las tinieblas. Entonces, tenemos que tener una vida pura delante del Señor, una vida limpia, una vida, perdón, como la que se dice en primera epístola de Pedro 2:12. Busca conmigo el texto en primera epístola de Pedro 2:12. La Biblia dice en el 2:12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Antes de que le hable del evangelio a un inconverso, ya tu propia vida le tiene que haber dado testimonio de que has tenido un encuentro con Cristo. Porque muchas veces no hace clic el evangelio cuando le predicamos a una persona que no ha recibido a Cristo el plan de salvación. Pregúntate eso, hermano. Tal vez es por el mal testimonio que has dado o que hemos dado, que otros no pueden recibir a Cristo porque ya le hace barrera ese mal testimonio que hemos dado para que esa persona le llegue la luz. Versículo 13, aquí con este terminamos en esta mañana en Efesios. Efesios 5, 13, dice la palabra del Señor, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, manifiesta la luz en tu vida, mi hermano que me estás escuchando. Debe expresar el caminar, el actuar, tu actividad diaria, nuestra actividad diaria debe reflejar un comportamiento que debe mostrar la luz de Cristo. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 20 y 21, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, venimos al Señor, hermano, y podemos venir en arrepentimiento también, consciente de que si en algo hemos ofendido a Dios en nuestra conducta, en nuestro caminar con Dios, que este sea el tiempo de arreglar cuentas con el Señor. Si andamos en luz, pues tenemos que andar en amor, y toda esta vida de tiniebla debe formar parte del pasado de nuestra vida, no debe ser parte del presente. Y qué bueno es que Dios pueda tomar palabra para aconsejarnos, para mostrarnos que debe haber concordancia con quien hemos creído. Es decir, ahora que nos llegó la luz, pues tenemos que andar como hijos de luz. Ahora que nos llegó el amor de Cristo, tenemos que andar en amor. Ahora que tenemos una vida nueva, pues somos reprendidos a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué habla de reprensión? Porque si estamos volviendo al pasado, pues es necesario que nosotros seamos reprendidos para que no participemos de esas malas obras y para que demos fruto. Un fruto de arrepentimiento es que se vean las obras de la luz en cada una de nuestras vidas, mi hermano. Entonces, esto habla del caminar del creyente, del andar del creyente. Espero que el mensaje en esta mañana, la exhortación en esta mañana, nos sirva a cada cual. Estamos viviendo una vida cerca del Señor, o tal vez en tiempo de la pandemia nos estamos deslizando, nos estamos enfriando y no nos estamos abandonando la luz para relegarnos a una vida de tinieblas, y no debe ser así. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nosotros, tus hijos, al presente debemos de reflejar vidas santas, vidas que dirigidas por tu Santo Espíritu, Señor, controladas por tu Santo Espíritu, vamos a hacer esa luz que los incrédulos necesitan que le resplandezca. Ayúdanos, Señor, para que en nuestros propios hogares podamos reflejar esa luz, que nuestros hijos puedan verla, que nuestros vecinos y allegados, compañeros de trabajo, gente que está en nuestro entorno, puedan ver que al hablarles de Cristo, ya nuestra conducta, ya nuestro caminar, ya les haya dado testimonio. Cosa de que al exponerles las primeras palabras del Evangelio, ya esos corazones estén preparados. ¿Por qué? Porque antes nuestro testimonio les ha dado cuenta de que nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús. Te pido, Señor, que obres en nuestras vidas, Señor, en cada aspecto, para que no solamente nuestros pensamientos delante de ti cambien, sino las actividades diarias de nuestra vida, Señor. No solamente nuestros pensamientos, sino todo lo que miramos con nuestros ojos, todo lo que hablamos con nuestra boca, a dónde caminamos, por dónde nos metemos, qué tocamos, qué no tocamos. Oh mi Dios, ayúdanos, porque ciertamente queremos tener un caminar como el que tuvo Enoc, hermano, como el que tuvo Noé. Gente que la Biblia habla que caminaron contigo, Padre, pero la Biblia dice que caminaron porque obedecieron tus mandamientos. Vivieron en la luz, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese testimonio de luz en nuestras vidas, que podamos tener claramente en nosotros, en nuestra vida presente, que ya no tenemos una vida nueva que vivir. No nos quedamos encriptados en el pasado, que dejemos la pasada manera de vivir. Gracias, mi Señor, por cuanto usted nos ha hablado en esta mañana. Y te pido, oh Dios, si hay alguien que todavía no te reconoce como tu hijo en este momento y que necesita ser salvo, en este momento te invito a que te arrepientas. Te invito a que recibas a Cristo, que puedas conocer
a Dios verdaderamente. Y te digo que tal vez si en el pasado has escuchado del Señor y no le has recibido, esta es la oportunidad que Dios te brinda para que tomes una sabia decisión en esta mañana de recibir a Jesús, de creer en Cristo y de que pueda ser lavado tus pecados por medio de su preciosa sangre. Y no solamente eso, puedas empezar a vivir una vida santa como la que hemos predicado en esta mañana. Si ese es tu condición, pues estamos deseosos de que tomes esa decisión hoy, que hoy puedas reconocer a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.